Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra ponencia de este día, la cual se titula Las drogas y sus efectos sobre el cerebro, el organismo y la conducta. Está a cargo de la licenciada Natalia Ruiz. Ella es educadora para la salud. Adelante, licenciada, la escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a esta charla que vamos a compartir sobre las drogas y sus efectos sobre el cerebro, el organismo y la conducta. Como siempre hago mención, en mis charlas nosotros damos cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, específicamente a su artículo 8. En ese artículo pues especifica que uno de los temas en los que debemos concientizarnos como trabajadores y trabajadoras es justamente respecto al consumo de todas las sustancias psicoactivas que tenemos a disposición, legales e ilegales, para consumo, ¿verdad? En el entendido, pues que estas pueden generar un grave daño a la salud física, a la salud mental y, por supuesto, el alcance que pueden llegar a tener en las relaciones interpersonales de quien las consume, ¿verdad? Recordemos que esas sustancias no se limitan a generar daño a básicamente todos los aspectos de la vida de una sola persona, sino que también tienen el alcance de generar daño a las personas que conviven con el consumidor o la consumidora, ¿verdad? Así que por eso es importante hablar sobre el tema. Vamos a procurar lograr el objetivo de analizar juntos los efectos de las drogas en el organismo y la conducta de las personas que la consumen. Algunos de los contenidos que vamos a desarrollar es definir qué es una droga, la definición de tolerancia y dependencia, que básicamente es lo que da paso a la adicción, el ciclo de la dependencia, cómo se clasifica este consumo de las sustancias psicoactivas, las drogas por su estatus sociolegal, la clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su vía de administración, la clasificación por su efecto en el sistema nervioso central, efectos de las sustancias psicoactivas o drogas en el cerebro, efectos de las sustancias y factores que influyen en el desarrollo de las dependencias, daños de la droga, la vulnerabilidad y la carga de morbilidad y la prevención del consumo de drogas, que es lo que a nosotros más nos interesa hablar. Inicialmente debemos de dar una definición clara sobre qué es una droga, en el entendido pues que toda droga son sustancias psicoactivas que alteran una o más funciones de nuestro sistema nervioso central. Recordemos que nuestro sistema nervioso central es aquel que nos permite realizar funciones tan básicas, motoras, también es ahí, por ejemplo, la coordinación emocional, o aspectos emocionales, aspectos de comportamiento básico. Gracias al sistema nervioso central, yo, por ejemplo, puedo movilizarme hacia un lugar sin, por ejemplo, tambalearme, sino que caminar a paso recto de forma normal. Puedo, por ejemplo, expresar algún mensaje que yo quiera expresar sin alteraciones en mi habla, ¿verdad? Darme a entender. Puedo también, por ejemplo, socializar de una forma correcta, pasiva, ¿verdad? Como debería de ser. Puedo tener control de mis emociones, de mis pensamientos, de mi comportamiento en general. Entonces, droga es cualquier sustancia que altere una o más funciones básicas que me permite realizar el sistema nervioso central. En ese sentido, no es solamente el sistema nervioso central el que se altera, ¿verdad? Sino que también las drogas, independientemente de su origen, independientemente de su clasificación, tienen por objetivo generar alteraciones, ¿verdad? Independientemente de lo que sea. Hay una gran infinidad de drogas o sustancias que podemos mencionar. Quisiera que ustedes mencionaran algunas de las que conocen. ¿Algunas drogas que conozcan? ¿Algunas sustancias psicoactivas que ustedes conozcan? Quisiera que hicieran uso del chat para ver la participación. El cigarrillo, excelente, que recordemos que en el caso del cigarrillo es una de las sustancias psicoactivas de uso legal, ¿verdad? Y que incluso no se limita al aspecto legal, así como el alcohol,
sino que también hay una gran aceptación social y cultural con respecto al consumo de ambas sustancias. ¿Qué más? ¿Qué otras conocemos? Anfetaminas, muy bien. ¿Qué otras? Muchas gracias a las personas que están participando de diversos lugares. ¿Qué otras sustancias psicoactivas conocen ustedes? Excelente, la taurina de los energizantes, completamente de acuerdo. Cocaína, por ejemplo. La cocaína, por ejemplo, no es legal, ¿verdad? Su consumo no es legal. ¿Ah? Cocaína y marihuana. Excelente, muy bien. Gracias, Edwin. En realidad, probablemente ustedes conocen muchas porque pues sabemos que aunque de la gran gama de drogas o la gran gama de sustancias psicoactivas, pues la mayoría la podemos conocer por nombre, ¿verdad? O incluso, pues lastimosamente, algunos de nosotros incluso hemos tenido vivencias relacionadas con personas que han consumido esas sustancias psicoactivas, ¿verdad? César Palacios menciona que también los analgésicos y por supuesto, ¿verdad? También hay medicamentos que pueden considerarse como sustancias psicoactivas porque producen esa alteración del sistema nervioso central. Y así podemos ir mencionando una gran cantidad de sustancias. Raúl fue muy específico y dice, por ejemplo, diazepam, algunos antialérgicos, por supuesto que sí. Ahí, pues, como les menciono, pues probablemente podemos pasar toda la tarde haciendo mención de las diversas sustancias psicoactivas que existen, ¿verdad? Incluso el azúcar puede provocar alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos tendencia casi que todos los días consumirnos, por ejemplo, una soda, que ya sabemos cuál es la de preferencia en nuestra cultura, ¿verdad? Incluso ese aspecto, el tema de la cafeína también, ¿verdad? Que son sustancias que a fin de cuentas están en la cotidianidad de nuestro medio, están al alcance de nuestro medio y pues incluso algunas son accesibles, ¿verdad? Como por ejemplo las bebidas energizantes, que de hecho hay pues mucho personal de salud que en el entendido, pues que las actividades laborales les obligan a estar en un 100% disponibles para la atención de pacientes, sobre todo, ¿verdad? Pues hacen uso de esas sustancias psicoactivas para poder rendir más, ¿verdad? En el caso de las bebidas energizantes. Así que, como reiteramos, las drogas o las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias, ¿verdad? Que producen alguna alteración en el sistema nervioso central. Eso es lo que pues debemos de considerar. Algunas son legales y aparte de eso, aceptadas socialmente y otras sabemos que son ilegales. Ahora bien, hablemos entonces sobre la definición de tolerancia y dependencia. La tolerancia, por su parte, al consumo de estas sustancias es básicamente algo progresivo, ¿verdad? Una persona puede iniciarse en el consumo de cualquiera de estas sustancias y poco a poco su mismo cuerpo, ¿verdad? Va a necesitar experimentar los efectos que ha generado la sustancia en su sistema nervioso central. Más adelante vamos a detallar qué es lo que provoca en nuestro cuerpo el consumo de estas sustancias, pero lo que sí se sabe es que en su mayoría generan efectos agradables para la persona que la consume, ¿verdad? En el entendido, pues que estimula ciertos neurotransmisores como la dopamina, que permite a la persona experimentar una sensación de relajación, ¿verdad? De placer, de excitación, dependiendo de lo que puede llegar a causar la sustancia en la persona. Y si a la persona le generó placer, le generó excitación, fue estimulante para la persona y le generó una sensación positiva, una reacción positiva a la sensación que experimentó, pues obviamente sabemos que va a continuar su consumo. Progresivamente lo que va a suceder es que su cerebro, ya generando tolerancia, ya no va a necesitar
las mismas dosis que consumía al inicio, sino que va a tener que ir aumentando de forma gradual las cantidades que consume. Y eso es sumamente fácil de verlo como, por ejemplo, con el alcohol, ¿verdad? Las personas tienen esa idea comúnmente de que tomarse, son mitos, ¿verdad? Que tomarse, por ejemplo, una cerveza diaria no le va a suponer mayor riesgo para su salud. Y sabemos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud inclusive tiene una tabla en la que se especifica cuáles son las cantidades normales que una persona puede consumir y no considerarse un consumo excesivo, ¿verdad? Hay una clasificación para hombres y hay una clasificación para mujeres que en otra charla pues lo vamos a compartir más adelante. Pero el riesgo del consumo de esas sustancias es que progresivamente se va generando tolerancia y posteriormente se llega a la dependencia, ¿verdad? Que es ese momento en que la persona no puede por voluntad propia decidir si consume o no, las cantidades que pueda llegar a consumir o la frecuencia con las que la consume, ¿verdad? En ese sentido, pues el riesgo es que una persona puede iniciar consumiendo cantidades muy mínimas de cualquiera de esas sustancias psicoactivas, pero progresivamente ir aumentando su consumo hasta llegar a la dependencia de las mismas. Recordemos que las personas no solamente pueden llegar a consumir una sustancia de forma exclusiva, ¿verdad? Hay personas incluso que consumen de forma combinada, por ejemplo, alcohol y tabaco, ¿verdad? Y eso es sumamente recurrente en nuestro país. Usted puede incluso ir, por ejemplo, a un bar, a un lugar donde sabemos que hoy hay espacios específicos donde la persona puede consumir esas sustancias, específicamente el cigarrillo, porque sabemos que hoy por hoy hay un control de espacios donde se puede consumir y donde no se puede consumir cigarrillo, pero es común ver personas que a la par de su cigarrillo pues también están consumiendo alcohol, ¿verdad? Porque son de las sustancias psicoactivas que legal y socialmente son permitidas también. Así que recordemos que las drogas son todas sustancias psicoactivas que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central. Su consumo a partir de la iniciación de forma gradual puede ir aumentando y a eso se le denomina tolerancia. De forma progresiva también se genera la dependencia, que es básicamente que la persona no tiene ningún tipo de control o un control mínimo con respecto al consumo de la sustancia y que no solamente puede ser una, sino varias sustancias las que se consumen incluso de forma simultánea. Hablemos entonces sobre el ciclo de la dependencia a la sustancia o el ciclo adictivo, que inicia justamente con la tolerancia. Específicamente, a partir de su consumo inicial, la persona va a necesitar dosis más altas para generar la gratificación que experimentó en el primer consumo, ¿verdad? Va a ir aumentando las cantidades y a eso se le denomina tolerancia. Posteriormente va a pasar a un momento de dependencia en el que básicamente pues no va a poder de forma voluntaria, de forma consciente, con conciencia plena, decidir si consume o no la sustancia, en qué momento puede consumirla, en qué cantidades y con qué frecuencia hacerlo. Posteriormente está la parte del abuso, ¿verdad? Y en esa parte del abuso el riesgo es que las cantidades que consumen pues son excesivas, ¿verdad? Para el consumo que inicialmente tenía. Luego se genera la adicción, que es el potencial riesgo que tienen esas sustancias de generar no solamente la dependencia y luego que haya un uso indiscriminado de la sustancia, un uso excesivo de la sustancia, sino que pasar ya a la adicción. Y ahí sabemos que en la adicción ya hay un problema de salud física, ya hay un problema de salud mental, ¿verdad? Porque ya incluso la persona va a sustituir sus prioridades personales al consumo de la sustancia, ¿verdad? Ya sabemos que allí probablemente vaya a haber una alteración en aspectos económicos también, en situaciones laborales inclusive, ¿verdad? Lastimosamente en el sistema de salud, ninguno de nosotros está exento a lastimosamente generar o ser parte de ese ciclo de la adicción a estas sustancias. ¿Por qué razón? Pues por la gran infinidad de situaciones laborales, familiares, sociales, económicas, de salud mental, inclusive aspectos propios de una persona que le pueden llevar a ser más susceptible o vulnerable a generar una adicción,
Pero sí debemos de saber que el personal de salud no está exento, ¿verdad? Y muy probablemente nosotros, quizás ahorita que estamos recibiendo la charla, pensemos, sí, yo tengo un compañero de trabajo, sí, yo tengo una compañera de trabajo. Nosotros inclusive en Santa Anita hemos conocido casos de personas que están en el área administrativa, que han llegado a realizar sus funciones laborales lastimosamente bajo los efectos de esas sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y que han tenido que pasar por un proceso de recuperación, porque sabemos que hoy por hoy pues no se puede despedir a una persona que se le compruebe que tiene una adicción, porque una adicción es una enfermedad y en ese sentido la persona debe de ser motivada a recibir un tratamiento propio para la enfermedad, que en este caso es, por ejemplo, el alcoholismo, que desde más o menos 1982 la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró como una enfermedad de carácter físico, psicológico y social, ¿verdad? Que puede llegar a alterar todos los aspectos de la vida de la persona. En ese sentido, pues el trabajador debe de recibir un tratamiento exclusivo para la enfermedad y hoy se sabe que por recomendaciones del Ministerio de Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, posterior a que la persona haya sido sometida a ese tratamiento, que generalmente consiste en aspectos farmacológicos, en terapias grupales, es decir, ayuda psicológica o acompañamiento psiquiátrico inclusive, si la persona pues no llega a solventar ese episodio de enfermedad, pues lastimosamente sí puede llegar incluso a perder su trabajo, ¿verdad? Y sabemos que ya desde el momento en el que la persona ya está empezando a iniciar el ciclo, sabemos que ya hay un problema o consecuencias negativas para su salud física, para su salud mental y por supuesto para la eh, salud social de la persona, ¿verdad? Vamos a ver algunos comentarios que nos han puesto. Dice Ángela Grande, se ha visto el aumento de uso de vapeadores, los cuales tienen menos regulación. Y de hecho, pues también en el caso del uso de los vapeadores o esa actividad conocida como vapeo, sabemos que incluso genera esa falsa, perdón, idea a los jóvenes de creer, ¿verdad? Que por utilizar el vapeador incluso son más populares, ¿verdad? O tienen un poder adquisitivo mayor que otros simplemente por utilizar los vapeadores. El daño que se genera a la salud de las personas que utilizan los cigarrillos electrónicos es el mismo que se genera con las personas que utilizan los cigarrillos convencionales. Inclusive se ha comprobado también que utilizar un cigarrillo electrónico creyendo la falsa idea de que son menos dañinos que un cigarrillo convencional, que eso no es cierto, eh, incluso se ha comprobado que es muchísimo más fácil generar una adicción al cigarrillo utilizando cigarrillos electrónicos que con los cigarrillos convencionales, ¿verdad? En el entendido que al utilizar un cigarrillo convencional, la persona realiza todo un ritual, ¿verdad? Que es sacar la cajetilla, el cigarrillo de la cajetilla, luego encender el fósforo o encender el cigarrillo, luego colocarlo en la boca y realizar la primera combustión, ¿verdad? Pero en el caso de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, básicamente la persona lo coloca en la boca, lo activa y ya empieza a generarse la combustión de la sustancia. Así que hay muchas más probabilidades que una persona se convierta en adicto a la nicotina o a las sustancias del cigarrillo electrónico que con un cigarrillo convencional, ¿verdad? Pero potencial de generar adicción, todas esas sustancias la tienen. Dice, por ejemplo, Raúl, porque unas personas pueden tomar ocasionalmente alcohol y otras al tomar tienen que seguir haciéndolo, justamente por lo que les mencionaba, ¿verdad? O sea, la persona le generó placer, considerable placer, una considerable estimulación. El consumo de la sustancia, independientemente de la que sea, hay personas incluso que han sido expuestas a consumir, por ejemplo, tabaco o el cigarrillo normal y nunca les ha gustado la sensación que les generó, entonces lo vuelven a consumir, la verdad. Lo mismo sucede con el alcohol. Yo, por ejemplo, cuando doy esa capacitación, a mí me gusta preguntarle a las personas y muchas con confianza me dicen, mire, el primer lugar donde yo consumí alcohol fue en mi propia casa.
fue mi papá el que me puso una cerveza literalmente en mi mano y me dijo, mira, pruébala aquí y si te gusta la seguís consumiendo aquí conmigo. Y mucha gente me dice, a mí no me gustó eso. Y hoy ya tengo 30, 40 años y yo no soy consumidor ni consumidora de la sustancia, ¿verdad? Porque no le gustó la sensación que generó en su cuerpo. Mucho dependerá y mucho hay que considerar que se parte de ahí, ¿verdad? Si a la persona le generó gratificación, si a la persona le generó una sensación agradable, la sustancia va a seguirla consumiendo. Partimos de ahí, ¿verdad? Por eso es que hay personas que dicen tener autocontrol. Incluso, ¿verdad? Se sabe que hay tipos de bebedores, que hay bebedores sociales, que hay, por ejemplo, sanos abstemios, ¿verdad? Que esas personas, hay una clasificación que ellas pueden llegar a consumir alcohol, por ejemplo, una vez al año o máximo 2 veces en el año, y ese es un bebedor abstemio, solamente para ocasiones especiales. Luego es el bebedor social y luego está el bebedor problema y ya luego la persona alcohólica. Entonces, pues en ese sentido, el ciclo de la dependencia o el ciclo para llegar a generar una adicción es progresivo. También tenemos que considerar esa parte, ¿verdad? Que es gradual, que poco a poco se va pasando en un ciclo, ¿verdad? En ciertas etapas del ciclo. Vamos a continuar. Como les mencionaba, pues las drogas, independientemente de su clasificación, ¿verdad? Dependiendo justamente de su producción o de su forma de origen, de su naturaleza, están clasificadas, ¿verdad? Están las sintéticas, están las de origen animal, las semisintéticas también, incluso las que son ya elaboradas, por ejemplo, para tratamientos médicos, hay una gran cantidad de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, están las de por naturaleza, hay unas que son por motivos médicos, que sabemos que, por ejemplo, una persona que recibe un diagnóstico de alguna enfermedad y únicamente puede recibir un tratamiento paliativo para la enfermedad, va a tener que pasar incluso años recibiendo su medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, para el control del dolor, manejo del dolor, en general, ¿verdad? Hay una gran diversidad de medicamentos, las personas incluso que son diagnosticadas con trastornos del sueño, ¿verdad? Que también tienen que hacer uso de esas sustancias psicoactivas, por ejemplo, para poder estimular esa hormona del sueño, ¿verdad? En general, pues hay una gran cantidad de medicamentos que pudiésemos mencionar, pero que sabemos que esos, por ejemplo, tienen un fin médico, ¿verdad? Tienen un motivo para recuperar o para restablecer o mantener las condiciones de vida de un paciente. Están las ilegales, ¿verdad? De ahí hay una amplia gama de drogas que podemos llegar a mencionar, ¿verdad? Como la cocaína, el crack, la marihuana, las metanfetaminas. Hay una gran cantidad de drogas ilegales que sabemos que su consumo está prohibido. Están las legales de libre consumo y ya la imagen nos dice todo, ¿verdad? Incluso desde el inicio que yo les preguntaba, inmediatamente la que se nos vino a la mente a muchos fue específicamente el alcohol y el tabaco, ¿verdad? Porque son las que legalmente son aceptadas, pero también socialmente tienen una gran aceptación y sabemos que incluso los medicamentos están ahí, ¿verdad? Muchas personas nos automedicamos. Yo, por ejemplo, he conocido casos de personas, de trabajadores o de trabajadoras que estando en la capacitación al finalizar me dicen, mira, yo busco las formas de conseguir, por ejemplo, ciertos medicamentos para poder conciliar el sueño. Y sabemos que eso es ilegal, ¿verdad? Pero en nuestra población, lastimosamente, el consumo de esas sustancias está ampliamente permitido, ¿verdad? Así que también un aspecto bastante complicado, porque incluso a un medicamento se pueden generar dependencia, ¿verdad? No estamos excluidos de eso, ya no digamos el tema del alcohol y del tabaco. Ahora bien, hablemos de la clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su vía de administración. Sabemos que mucho dependerá la consistencia de la sustancia que se va a consumir para, a partir de ahí, definir cuál va a ser la forma de administración. Por ejemplo, están las inyectadas. Esas sabemos que se va a requerir que sean líquidas, ¿verdad? Que su consistencia sea líquida para poder vertirlas en una jeringa y posteriormente
aplicarla, ¿verdad? Hay estudios que indican que dependiendo de la sustancia, una persona que utilice este medio para poder utilizarla puede llegar a tardar incluso hasta minutos para que empiece a hacer efectos en su sistema sanguíneo, ¿verdad? Es sumamente rápida la reacción o lo que puede llegar a generar en la persona haciendo uso de las sustancias psicoactivas de esa forma, ¿verdad? Eh, las siguientes son las inhaladas, que sabemos que básicamente consiste en que se va a colocar la sustancia cerca de los orificios nasales, se va a inhalar y esas pues a través del sistema respiratorio va a hacer su proceso y a partir de ahí pues va a generar las reacciones necesarias dependiendo de la sustancia. Las siguientes son las fumadas, ¿verdad? Que también sabemos que van a necesitar de un recurso necesario para poder generar una combustión, ¿verdad? Colocarlo, hacer todo el ritual que nos mencionaba, como por ejemplo de enrollarlo, de encenderle, ¿verdad? De activar la combustión y a partir de ahí, pues generar los efectos que se deriven de la sustancia. La clasificación por su efecto en el sistema nervioso central. Como les mencionaba, pues toda sustancia psicoactiva va a generar afectación, va a generar alteración en el funcionamiento normal del sistema nervioso central, ¿verdad? Hay diversidad de efectos que puede llegar a generar. Unas, por ejemplo, pueden ser depresoras, es decir, que ralentizan el funcionamiento del sistema nervioso central, deterioran incluso el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Si usted, por ejemplo, quisiera huir en su momento y está bajo los efectos de una droga o de una sustancia psicoactiva que es depresora, sabemos que no va a poder tener la misma capacidad de respuesta que una persona que no esté bajo los efectos de una sustancia depresora, ¿verdad? Así que esos deprimen, ralentizan los funcionamientos o el funcionamiento del sistema nervioso central. Están, por otra parte, y rotundamente diferente la sensación que puede llegar a generar o los efectos que puede llegar a generar, que son las estimulantes, ¿verdad? Esas realizan todo lo contrario, activan o estimulan ciertos neurotransmisores relacionados con la excitación, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, podemos mencionar incluso la nicotina, que es lo que provoca, ¿verdad? Una activación, incluso en esas drogas estimulantes, por ejemplo, la persona puede llegar a experimentar taquicardia, ¿verdad? Sudoración, y todo ese tipo por ejemplo, una respiración acelerada, su corazoncito palpitando mucho más rápido, pupila dilatada, sudoración, como les mencionaba, justamente por lo que provoca las sustancias. Y están las perturbadoras, ¿verdad? Que esas generalmente lo que producen a nivel de salud mental, pues que la persona se disocie completamente de la realidad y esa es la alteración que se genera, ¿verdad? Modifica completamente la realidad en la que está viviendo la persona. Lastimosamente, esas son utilizadas por quienes quieren escapar de su realidad, o sea, literalmente salen de su momento, salen de su realidad, y eso es lo que les genera placer, ¿verdad? O motivación, excitación, justamente porque han logrado, a partir del consumo de las sustancias, pues salir de la realidad, ¿verdad? Han perturbado por completo lo que la persona vive en su momento. Hablemos entonces sobre el efecto de las sustancias psicoactivas o drogas propiamente en el cerebro. Como les mencionaba, pues básicamente en el cerebro lo que pasa, dependiendo de lo que genere, ya veíamos que unas son estimulantes, otras son depresoras y otras pues que perturban la realidad de la persona que ha consumido en la sustancia. Pero independientemente de eso, el objetivo de las sustancias al llegar a nuestro cerebro, al momento en el que nuestro cerebro percibe que hay presencia de una sustancia externa en sí, pues obviamente lo que hace es estimular neurotransmisores específicos que cambian el estado de ánimo, el comportamiento, alteran la capacidad de respuesta de su organismo, intenta incluso nuestro cuerpo, los órganos de nuestro cuerpo desintoxicar, justamente porque se sabe que es una sustancia extraña a nuestro cuerpo y lo que va a hacer
nuestro organismo es focalizarse en, obviamente, expulsar la sustancia, ¿verdad? En desintoxicarse, independientemente de la que sea, todas van a generar efectos sustanciales en el funcionamiento normal de nuestro cerebro, ¿verdad? Como veíamos, algunas pueden provocar que los neurotransmisores como la dopamina sean estimulados y generarnos placer, excitación, felicidad, ¿verdad? Así que dependiendo de la sustancia, pero independientemente de eso, todas van a generar una alteración en el funcionamiento de nuestro cerebro y a partir de ahí alteraciones en las funciones básicas de nuestro sistema nervioso central y por supuesto de nuestro cuerpo en general, ¿verdad? A partir de los comportamientos, del manejo de nuestras emociones y en general, pues son los cambios que se pueden identificar en una persona que está bajo los efectos de cualquier sustancia. Ahora bien, en la conducta como mencionábamos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, ayer me comentaba un joven de apenas 26 años que me decía, mire, por ejemplo, aquí en la empresa donde estamos, es sumamente frecuente, es una empresa donde en su mayoría son personas jóvenes las que trabajan ahí, me dice, aquí es sumamente frecuente que en la hora del mediodía pues se hagan grupitos y la gente va, por ejemplo, a fumar, ¿verdad? O incluso en su que sabemos que por supuesto es prohibido ese tipo de acciones en las empresas. La gente, por ejemplo, lleva las bebidas preparadas en las botellitas fingiendo que es agua, ¿verdad? O que es otra bebida, pero en realidad las personas están consumiendo dentro de su lugar de trabajo, realizando sus funciones laborales, por ejemplo, consumiendo alcohol. Y ahí comprobamos, ¿verdad? Que si legalmente hubiesen aprobado o fuese legal consumir cualquier otra sustancia, las personas incluso dentro de sus lugares de trabajo las consumirían. Por ejemplo, también el año pasado iba a una empresa donde se trabajaba con maquinaria y a ellos cada 3 meses, de forma sorpresa, se les hacía, por ejemplo, antidoping, ¿verdad? Para saber si estaban bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva. ¿Por qué? Porque el riesgo, pues básicamente es para el trabajador. Y en el caso de nosotros, los trabajadores de salud, que también pues atendemos pacientes, ¿verdad? Que estamos brindándole atención a un paciente, pues sabemos que básicamente la vida del paciente depende de un equipo, ¿verdad? Pero si una sola persona estuviera bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva, también la vida de la persona está en riesgo. Así que, pues también pensemos en esa parte, ¿verdad? Que la conducta de la persona se ve completamente alterada y es sumamente frecuente ver, por ejemplo, una persona que es sumamente tranquila, pasiva en la cotidianidad, estando bajo los efectos de cualquier sustancia, su comportamiento puede ser completamente diferente, ¿verdad? Volverse agresivo, volverse más pasivo quizás de lo que era, alterar su comportamiento de forma considerable hasta el punto de no reconocerlo, porque justamente son las alteraciones que puede llegar a generar la sustancia psicoactiva en nosotros. Sabemos que estas sustancias psicoactivas, independientemente de la que sea, va a generar diversos efectos en nuestro cerebro, como hemos mencionado. Y una de sus formas para poder comprender la afectación que se puede llegar a generar a partir del consumo, eh, para ello vamos a ver que hay niveles de adicción o dependencia. Ya veíamos que estas se pueden clasificar. Solo vamos a hacer lectura, algunos comentarios que ustedes han puesto. Menciona una persona, hay unas gomitas que usan sin prescripción médica, eso también aplica, me refiero a unas gomitas para conciliar el sueño. Algunas se están manejando que son de origen natural, de hecho, pues de otro origen, no deberían de venderse en la farmacia sin receta o sin prescripción médica, ¿verdad? Pero si son de origen natural, sí se pueden utilizar. El detalle con ese tipo de sustancias que se consumen que son de origen natural es que siempre se genera, ¿verdad? Una alteración en el cerebro de la persona, ¿verdad? El objetivo es, como cualquier sustancia psicoactiva, es estimular esos neurotransmisores, por ejemplo, en el caso de las que son para dormir, estimular, ¿verdad? A la persona que vaya a la cama y pues que pueda conciliar el sueño pues de forma más rápida, ¿verdad? Pero como vuelvo y repito, las que son de origen natural, hoy pues
tienen la libertad de poder ser distribuidas y de hecho muchas personas están haciendo uso de las mismas, ¿verdad? Pero acompañado de eso, debería de ir, por ejemplo, una alimentación adecuada, porque también interviene en la calidad de sueño que tenemos, las horas en las que comemos, la calidad de los alimentos que consumimos, si practicamos algún tipo de actividad física, los niveles de estrés a los que nos enfrentamos en el día a día. Es decir, pues es un complemento de muchas cosas, ¿verdad? Las personas que tienen problemas para dormir. La vía de escape más fácil es buscar algo que me ayude a conciliar el sueño de forma rápida, pero sabemos que el efecto que me generan dosis graduales no va a ser el mismo. Poco a poco voy a ir necesitando dosis más altas para poder lograr el cometido, que es conciliar el sueño. Dice otra persona, tengo un compañero que tiene problemas en el trabajo y el hogar por el alcohol y no acepta ayuda, su condición, no aceptó ayuda por su condición. ¿Qué hacer? Esa es la parte difícil, ¿verdad? Porque sabemos que las personas que consumen esas sustancias y ya generaron dependencia o ya están en una fase de adicción a la sustancia, pues voluntariamente no siempre van a tener la disponibilidad de salir de esa situación, ¿verdad? Sino que va a requerir el incentivo, por ejemplo, de la familia, de compañeros de trabajo, de la misma institución, del aspecto de salud inclusive, ¿verdad? Para poder motivarle a generar el cambio, pero mucho dependerá de que la persona quiera generar el cambio. Hay incluso estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud donde se recomienda que las personas vayan, por ejemplo, a grupos de autoayuda para poder salir de ese tipo de consumo de la sustancia, pero pues no siempre el logro se puede medir en que la persona dejó por completo la sustancia, sino que poco a poco va dejando de consumir hasta llegar a un consumo cero, ¿verdad? Recordemos que también se pueden presentar síntomas producto de la abstinencia al consumo de la sustancia y eso también tiene que ser tratado con medicamentos incluso, ¿verdad? También debe de ir acompañado ese proceso de dejar la sustancia como complemento, como utilizando recursos farmacológicos también, ¿verdad? Para poder tratar la abstinencia que se genera al no consumir la sustancia. Es bastante complicado, pero hay instituciones, más adelante vamos a ver, yo sé que ustedes conocen, por ejemplo, el trabajo que realiza COSALUD en relación a que las personas puedan dejar de consumir esa sustancia, ¿verdad? Pero mucho tiene que ver la voluntad, que recordemos, una persona, cada ser humano tiene un derecho, que es el poder decidir sobre su propia vida, ¿verdad? Y si una persona pues no acepta ayuda, es bastante difícil que se pueda generar un cambio en la persona, ¿verdad? Por eso es que también tenemos que considerar esa parte, pero mientras podamos hacerlo, motivar a las personas a dejar de consumir las sustancias, hay que seguir insistiendo. Entonces, estábamos hablando sobre los niveles de adicción o de dependencia. Como les mencionaba, pues el riesgo de la iniciación o el riesgo de experimentar el consumo de las sustancias por primera vez es que al experimentar las sensaciones que va a generar en la persona, le guste, ¿verdad? Le genere una sensación positiva, lo que generó en su cuerpo, en sus emociones, en sus pensamientos, el consumo de la sustancia. Si a una persona le fue agradable, lo que experimentó muy probablemente va a pasar al siguiente nivel, que es utilizar la sustancia, hacer uso de la sustancia. En el uso de la sustancia es que se genera la tolerancia y luego se genera la dependencia, como hemos visto, es de forma gradual, ¿verdad? Y posteriormente ya no es solamente el uso de la sustancia, que simultáneamente se genera la tolerancia, sino que también vamos acompañando ese uso del abuso de la sustancia, porque ya pues las cantidades no son medidas, ¿verdad? No es de forma voluntaria que la persona dice, no, hasta ahí llegué, ya no voy a consumir más, sino que la persona tiende a empezar a abusar de la sustancia, ya hay un uso excesivo de la misma. Y posteriormente sabemos que ya se generó la dependencia o más bien la adicción a la sustancia independientemente de cuál sea esta.
Hay ciertos factores y incluso nosotros podemos mencionar varios factores que pueden llegar a influir en una persona en el desarrollo de la dependencia a una sustancia. Quisiera que ustedes mencionaran algunas razones por las que una persona se puede volver adicto a una sustancia psicoactiva. ¿Alguna razón que pueden considerar ustedes que puede motivar a una persona a generar adicción a la sustancia? De hecho, hay varios factores que pueden influir. Problemas en general, la tristeza, mencionan, soledad. ¿Qué más? Ahí sí tenemos varias razones que podemos mencionar. La familia en sí puede ser un gran factor. Lastimosamente, es cierto. Nuestra propia cultura, por supuesto que sí. Traumas emocionales. ¿Qué más? Excelente, Raúl. Factores genéticos, la decepción, ansiedad, enfermedades, por supuesto. ¿Qué más? Falta de responsabilidad afectiva por parte de los padres y tutores con los hijos. Así es. Muy bien, hay una gran diversidad de factores que pueden llegar a influir en que una persona inicie la experimentación del consumo de la sustancia, empiece a utilizarla, luego abuse de la sustancia y se genere adicción. Abandono familiar en la infancia, mencionan también. Importante, el desconocimiento, que quizás es una de las bases para el consumo de las sustancias. Baja autoestima, el simple hecho de la curiosidad, de saber qué es lo que las otras personas experimentan, ¿verdad? ¿Qué más? Por puro placer o gusto, sí, si a la persona le ha gustado la sensación que experimentó, como mencionábamos, desde la fase de la experimentación, si a la persona le gustó, le generó placer, va a continuar utilizándola, luego abusando de la misma y luego llegar hasta la adicción. Muy bien, excelente. Entonces, algunos factores que ustedes han mencionado van a ver que están aquí, por ejemplo, los individuales. Sabemos que incluso el factor genético puede llegar a ser determinante o puede influir en cierta medida, en cierto porcentaje, el desarrollo a la dependencia, ¿verdad? O de estar orientados al consumo de ciertas sustancias. A partir de ese factor genético, de predisposición genética al consumo de las sustancias, hay más posibilidades de que una persona pueda llegar a consumirlas incluso en etapas adultas. Hay incluso datos que indican que si una persona inicia, por ejemplo, tiene el factor genético, la predisposición genética al consumo de ciertas sustancias porque su padre o su madre consumían, previo al embarazo o durante el embarazo, la persona tiene considerable predisposición genética. Pero además, esto es acompañado por otros factores, la persona tiene mayores posibilidades de desarrollar dependencia de las sustancias, incluso, sobre todo, si el consumo o si la etapa de experimentación ha sido en edades tempranas. Una persona que, por ejemplo, inicia a consumir esas sustancias psicoactivas a los 12, 13, 15 años inclusive, en cuestión de años existe una gran posibilidad de que la persona ya haya generado dependencia o tolerancia. Yo, por ejemplo, como les menciono, tengo muchos ejemplos que pudiera compartirles, ¿verdad? Pero he estado en charlas en las que jovencitos, apenas de 20 años, me dicen, mira, yo tengo un problema sumamente serio con el consumo del cigarrillo. Yo me fumo hasta 2, 3 cajetillas diarias y empecé a los 11, 12 años. Uno puede decir, ¿cómo puede ser posible? Y es que de forma cultural, por ejemplo, a cuántos de nosotras incluso no nos mandaba nuestro propio papá o nuestra mamá, ¿verdad? Con el bolsoncito a la tienda de la esquina a comprar la cerveza, ¿verdad? A comprar los cigarrillos, porque eso en realidad no se supervisa como debería de supervisarse. Sabemos que una persona a partir de los 18 años legalmente sí puede consumir esas sustancias, pero sabemos que en nuestra cultura no es eso lo que interesa, ¿verdad? A la gente que
venden ese tipo de sustancias, pues lo que interesa en realidad es que la persona pueda ir y comprarla, ¿verdad? Y generar los ingresos que necesitan para poder satisfacer sus necesidades. Y esa parte pues no la podemos criticar, ¿verdad? Pero sí depende mucho de la supervisión que realice el Estado ante la venta o la distribución de esas sustancias con menores de edad, que es una realidad en nuestro país. Y sobre todo, pues el riesgo es ese, ¿verdad? Que mientras más temprana sea la edad de iniciación o de experimentación de la sustancia, mayor probabilidad hay que la persona empiece a utilizarla, a abusar de la sustancia o del consumo de la sustancia y luego que llegue a desencadenar, pues obviamente la dependencia de la misma. También factores familiares, como lo que ustedes mencionaban, el abandono, ¿verdad? La falta de orientación por parte de los padres, las restricciones incluso, o la falta de restricciones, o ser muy restrictivo también, ¿verdad? Ante el consumo de las sustancias. La violencia intrafamiliar, exclusivamente la violencia contra la mujer, ¿verdad? Sabemos que esa puede generar en víctimas directas, víctimas indirectas, que pueden llegar a ser los hijos, y otras personas que están cerca de la persona que está siendo violentada también, ¿verdad? Las personas que han sido abusadas sexualmente, incluso por su propia familia también, ¿verdad? Recordemos que en el ámbito familiar, en el seno familiar, se pueden dar diversidad de situaciones que propicien la iniciación al consumo de esas sustancias, algo tan sencillo como la aceptación, ¿verdad? Es sumamente común que usted va a una celebración familiar, por ejemplo, un niño que cumplió 3 años, 2 años, y sabemos que el escenario común es que, por ejemplo, las mamás estén cuidando a los niños, preparando la comida, jugando con los niños, pero es sumamente común, culturalmente aceptado, que, por ejemplo, los papás que se han llegado a presentar a la fiesta estén consumiendo alcohol, ¿verdad? ¿Y quién lo ve extraño? ¿Quién lo ve mal? Nadie, porque culturalmente hay una gran aceptación al consumo de esas sustancias, que, vuelvo y repito, también son legales. Y otros factores ambientales, ¿verdad? Ahí podemos incluso mencionar, están los aspectos sociales, el factor de la violencia, por ejemplo, situaciones económicas también, irónicamente, ¿verdad? El factor económico, porque muchas personas pueden llegar a destinar, hay datos incluso de Fonsalud, que una persona que ya es dependiente de ciertas sustancias puede llegar a destinar incluso del 30 al 40% de su salario mensual al consumo de la sustancia, ¿verdad? Imagínese a alguien que destine 30 o 40% de su salario mensual para el consumo de las sustancias. Yo me atrevería a decir que hay personas incluso que destinan mayores cantidades de dinero al consumo de las sustancias. Está el factor económico, están los factores familiares, aspectos propios de la persona, aspectos individuales, la edad, incluso mucho tiene que ver también la raza, e incluso situaciones de salud, ¿verdad? Que pueden propiciar el consumo de la sustancia. Así que factores podemos mencionar muchos, razones por las que una persona puede consumir. Alguien dice, por ejemplo, por machismo o sentido de pertenencia. También la presión social es sumamente importante, ¿verdad? En nuestro medio es sumamente frecuente que se nos bombardea con respecto al consumo del alcohol, ¿verdad? Y se nos plantea como algo muy divertido, como si yo quiero verme bien, si yo quiero ser parte de un grupo, debo de consumir alcohol, si yo quiero estar feliz, si yo quiero disfrutar, si yo quiero reírme, por ejemplo, en una celebración en la que esté compartiendo con otras personas, sí o sí yo debo de consumir alcohol, también es ahí muy tomado de la mano el tema de la presión social que ustedes mencionan. Probablemente cuando hablemos de factores que influyen para que una persona genere dependencia, no vamos a terminar hoy, ¿verdad? Porque son muchas, muchísimas las razones que pueden propiciar que una persona, pues, una vez haya iniciado en la experimentación del consumo de la sustancia, pase a utilizarla, luego a abusar de la misma. Y en esa delgada línea entre el uso de la sustancia y el abuso, pues pueden pasar una gran cantidad de cosas, ¿verdad? El duelo, la pérdida de un familiar, el estrés laboral, eh,
hay una gran cantidad de factores que podemos mencionar, y ustedes han mencionado muchos también. Sé que ahorita quizás están pensando en más todavía que hemos dejado fuera. Daños de la droga, vulnerabilidad y carga de mortalidad. Como les mencionaba, pues es sumamente común que esas sustancias generan grave afectación en la salud física de una persona. En el caso del cigarrillo, se ha comprobado que de cada 10 casos de cáncer de pulmón, 9 son producidos justamente por el consumo del tabaco, ¿verdad? Y recordemos que ahí no solamente están los fumadores activos, sino que también los fumadores pasivos, ¿verdad? A quienes se les genera daño también al estar cerca de un consumidor de cigarrillos. ¿Cuántos accidentes de tránsito no son provocados por personas que están bajo los efectos del alcohol? E incluso sabemos que aunque hayan sustancias psicoactivas que sean ilegales o que su consumo sea ilegal, no significa que no se consume, ¿verdad? Hace poco me comentaban, y yo creo que muchos de nosotros sabemos que es cierto, ¿verdad? Que hay lugares públicos donde se distribuye, ¿verdad? Donde se vende sustancias psicoactivas que son ilegales, pero que se consumen en nuestro país. Eso no es extraño para nadie, ¿verdad? Así que también hay facilidades de poder encontrar esas sustancias psicoactivas en otros lados, ¿verdad? Incluso hace poco, por ejemplo, nos mencionaban que en Marketplace, que sabemos que es un espacio de compra y venta de productos en una plataforma exclusiva de Facebook, que por ejemplo ahí también se puede comprar ciertos tipos de sustancias psicoactivas que usted puede consumir. Es decir, hay, si bien es cierto, son drogas ilegales, hoy por hoy hay mucha facilidad del consumo de estas, y eso es un riesgo considerable para la salud. Son grandes cantidades que nuestro Estado, a través de Fosalud, por ejemplo, y el Sistema Público de Salud, destina para que pues las personas no consuman la sustancia, pero también hay otra gran cantidad de dinero que se destina para el tratamiento de enfermedades producto del consumo de las mismas. Así que, pues también el Estado hace mucho para poder evitar el consumo, pero todavía falta mucho por hacer y sobre todo dependerá también de nosotros, ¿verdad? De nuestra voluntad que tengamos para evitar consumir esas sustancias. Entonces, hablemos hoy de prevención del consumo de las sustancias psicoactivas o drogas. A nivel comunitario sabemos que se puede hacer mucho, ¿verdad? Como por ejemplo proveer espacios recreativos donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan ir, ¿verdad? Y distraerse, disfrutar del día a día, encontrar, por ejemplo, espacios donde convivir con otras personas en las que no se les motiva el consumo de las sustancias, practicar deporte, ¿verdad? O realizar actividades en conjunto de otras personas de la misma edad o de edades más adultas en las que se les incentiva a no consumir la sustancia, ¿verdad? A nivel familiar, mucho tiene que ver que un padre o una madre esté debidamente concientizado, debidamente educado, debidamente orientado, que conozca los efectos negativos, que todos son negativos ante el consumo de las sustancias para que, por ejemplo, no motive ni siquiera con el ejemplo a que sus hijos, sus hijas consuman la sustancia, ¿verdad? Debemos de empezar por la familia, debemos de empezar por el seno familiar a orientar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes a que no consuman la sustancia, ¿verdad? A orientarles a tomar las mejores decisiones para sí mismos como personas adultas, pero también tomar las mejores decisiones o ayudarles a niños y a niñas a tomar las mejores decisiones para su propia vida. Y a nivel laboral, pues sabemos que estos espacios educativos permiten que por ejemplo, usted pueda ser orientado, ¿verdad? Que podamos juntos discutir de los temas, ¿verdad? Y saber llegar a una reflexión consciente de lo que implicaría para una persona trabajadora, para un trabajador, pues consumir esa sustancia, ¿verdad? Generar la dependencia y llegar hasta la adicción, que puede llegar incluso a desencadenar la pérdida de su trabajo, ¿verdad? O el debilitamiento de las condiciones económicas para la persona y desde ahí pues ya sabemos que hay una gran afectación. Eh, Siguen mencionando que por ejemplo la depresión en general podemos mencionar todas los trastornos mentales que pueden llegar a procurar, ¿verdad? Que la persona consuma la sustancia.
Y en general, pues como vuelvo y repito, hay lugares en específico donde se puede buscar ayuda, donde se puede referir a una persona que busque ayuda. Y por ejemplo, está Salud, que hace un gran trabajo. A través de ellos, pues hay campañas de prevención al consumo de las sustancias psicoactivas, sobre todo de alcohol y drogas, o específicamente de tabaco y alcohol. Hay grupos de autoayuda, hay tratamientos que se pueden recibir para una persona que es adicto, dado que ya consume la sustancia. Está el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones, o Salud. Ahí está el número de teléfono. Sé que ustedes probablemente ya conocían de esta institución, ¿verdad? Que realizan un buen trabajo con respecto a ese tipo de acciones. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social también hay un grupo de autoayuda para personas que son consumidoras de tabaco. Se reúnen en el hospital de especialidades. Los días martes y jueves son referidos, las personas son referidas por médicos generales que les animan, ¿verdad?, a ser parte de esos grupos de autoayuda y reciben un tratamiento integral de la misma manera, ¿verdad? Esto es para cotizantes y beneficiarios del Seguro Social. Para finalizar, pues quisiera compartir con ustedes esta frase que dice: decir que se toman drogas porque la vida es pobre o una desgracia es negar la capacidad humana de superación y de recreación, y de creación, perdón. Pues dependerá mucho de nosotros lo que culturalmente conozcamos sobre las enfermedades que se pueden generar producto del consumo de las sustancias, y a partir de ahí pues tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Hay una delgada línea entre experimentar, usar, abusar y llegar a la adicción o la dependencia de las sustancias, pero depende mucho de la voluntad que tengamos para evitar llegar a ese tipo de situaciones pues que dañan, como les menciono, la salud física, la salud mental, y tiene el alcance de dañar las relaciones interpersonales de quien consuma estas sustancias. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacer? Quizás quieran hacer alguna pregunta. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Por acá del Hospital de Niños Benjamín Bloom les saludamos. Acá estamos pendientes de esta bonita intervención que nos ha compartido. Una consulta: ¿habrá un programa a través de el Seguro Social o tal vez Fonsalud que pueda dar capacitaciones, pero ya de campo, como quien dice, venir a las propias instituciones? Porque a veces pues se requiere de concientización, ¿verdad?, del personal, y pues a veces se pueden referir a este centro de salud, pero aplazan mucho los programas, o quizás se deja de tener continuidad en ellos por razones de que a veces las consultas son un poco demoradas. Tal vez me puede ampliar en ese dato. Y la otra es: ¿por qué el alcoholismo lo tipifican como una enfermedad y el consumo de sustancias todavía pues no logra darse? Muy bien, en relación a la parte educativa o de orientación, por ejemplo, en el Seguro Social, nuestro programa exclusivamente de educación para la salud, nosotros vamos a empresas, instituciones públicas, privadas, justamente a reforzar la parte educativa, ¿verdad? En relación al consumo de sustancias psicoactivas, desarrollamos temas en cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, su artículo 8, tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas. Ese tema en específico lo desarrollamos con instituciones públicas y privadas, vamos a los centros de trabajo, a los lugares de trabajo, y la parte educativa puede ser cubierta por Seguro Social, ¿verdad? En ese sentido. De hecho, es obligatorio, es parte de la ley, ¿verdad? Que todas las instituciones pues puedan tener incluso programas encaminados a la prevención del consumo de esas sustancias. Y lo otro que me preguntaba, pues, es la parte interesante, ¿verdad? Y cómo se puede ver que también falta mucho filtrar los intereses que, pues, por ejemplo, la industria tabacalera tiene en relación al consumo de la nicotina, ¿verdad? Sabemos que las personas desconocen que un solo cigarrillo pues, puede llegar a tener hasta 4.000 sustancias tóxicas, y que de ellas, de esas 4.000 sustancias, hay hasta casi 400 que son cancerígenas, ¿verdad? ¿A quién le interesa saber eso? A nosotros, pero ¿quién está compartiendo esa información? ¿Por qué es el consumo a la adicción
a esa sustancia no es declarada una enfermedad, pero el alcoholismo sí. Ahí hay pues muchos intereses también que deberíamos de filtrar, ¿verdad? O que deberíamos de ser un poquito más alcanzativos y comprender que hay beneficios, sobre todo económicos, que se generan justamente a raíz de eso, ¿verdad? Porque hay drogas que se sabe que generan grave afectación en la salud de las personas, pero siguen siendo legales. Porque, por ejemplo, si se permite que haya promoción del consumo del alcohol, pero no se permite que haya promoción del consumo del tabaco. Ninguna de las dos debería de ser promovida, ¿verdad? También hasta eso debemos de saber que hay muchos intereses en relación al consumo de esas sustancias que están complicando más el tema de la prevención, de que las personas inicien a consumirlas. Lastimosamente, pues también es una parte que hay que considerar. Preguntan qué tan preparados estamos como país para afrontar las nuevas drogas como el fentanilo. Eh, Creo que lo que acabo de decir responde mucho, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como les mencionaba, por ejemplo, a través de Fonsalud se destinan grandes cantidades de dinero para educar a las personas, para concientizar el no consumo de las sustancias, pero a pesar de eso, pues las sustancias se siguen consumiendo, ¿verdad? Así que preparación para atender ese tipo de situaciones, probablemente estamos en camino, ¿verdad? Pero que aseguremos que vamos a poder contrarrestar la promoción, el consumo, por ejemplo, del fentanilo, es bien difícil, bastante difícil. Estamos a años luz, pero estamos dando pasos. De las sustancias que se consumen en el país, ¿cuál es la más adictiva y difícil de superar? De todas las sustancias psicoactivas que existen, hay estudios que indican específicamente de la Organización Mundial de la Salud que la sustancia psicoactiva que más posibilidad tiene de generar adicción, incluso en relación al alcohol, la marihuana, la cocaína, el crack, todas esas sustancias, comparadas con el cigarrillo, la que más potencial riesgo tiene de generar adicción es justamente el cigarrillo. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba hace poquito, las más de 4.000 sustancias tóxicas que tiene un solo cigarrillo y que de ellas 400, casi 400, son cancerígenas. Y la combustión de todas esas sustancias juntas, pues generan que la persona se vuelva adicta al consumo del tabaco de forma muy, muy rápida en comparación a otras sustancias psicoactivas legales o ilegales. Mencionan del Hospital de San Bartolo, hemos hecho uso de la referencia al Centro de Adicciones en Soyapango. Muy bien, muy bien, excelente. Por eso es importante también conocer a dónde referir, ¿verdad? Cómo puedo ayudar a un compañero de trabajo, incluso, pues no está fuera de lo normal, ¿verdad? Incluso podemos tener amigos, amigas que tienen problemas con la adicción al consumo de esas sustancias. El personal de salud no está exento al caer en ese tipo de situaciones. Al final somos seres humanos, ¿verdad? Nadie está exento, pero una parte importante es educarnos y concientizarnos para tomar pues las mejores decisiones para nuestra vida. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún otro comentario al que podamos darle lectura y la podemos compartir con las personas que todavía están conectadas? Les agradezco entonces a todos por su atención. Arícides justamente está preguntando si habrá alguna página y, por ejemplo, Fonsalud tiene su página en Facebook, Twitter, en Instagram para usuarios. Fonsalud sé que en sus páginas, tienen incluso artículos relacionados al consumo de las sustancias. Está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su plataforma virtual, también tiene muy buena información, tiene incluso cursos, como personal de salud debemos de estar orientados para poder orientar a los usuarios, a los pacientes. Así que pueden hacer uso también de la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Incluso hay cursos gratuitos que usted puede llevar, ¿verdad? Para poder nutrir más de información. Muy bien, muchísimas gracias entonces por su participación. El otro mes, primero de Dios, vamos a vernos con otro tema.
Les agradezco mucho por su asistencia, su participación, que tengan una feliz tarde. Muchas bendiciones a todos.